Buenas noches, Dios les bendice a todos los que se van a conectar, a todos los que están por YouTube, por Facebook, sean muy bendecidos. Y vamos a orar, vamos a invitar a todos que puedan conectarse y que puedan compartir esta transmisión que hoy vamos a dar un mensaje que yo creo que también va a traer bendición a tu vida y el deseo de mi oración que yo le pedí al Señor es que pudiera transformar tu vida. Así que vamos a orar y te invito para que compartas, así me ayudas a extender el reino de los cielos. Amén. Padre, damos gracias, Señor, por la palabra. Tu palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las intenciones, discierne las intenciones del corazón, Padre. Y esa es la palabra, Señor, la cual nosotros en esta hora recibimos, aquella que quebranta con la dureza de nuestro corazón, con aquellos argumentos que pueden venir a nuestra vida, con aquellas cosas que para nuestras fuerzas es imposible cambiarlas, pero en ti, Señor, y a través de tu palabra, todo es posible. En el nombre de Jesús recibimos la palabra, la cual nos transforma y trae vida. En el nombre de Cristo Jesús. Y gracias porque hoy declaro, Señor, que toda persona, que todo oyente, Señor, que reciba tu palabra, Señor, Padre, la palabra, como dice, que no va a volver vacía, va a cumplir el propósito por el cual tú la envías en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero ministrarte y hablarte acerca del valor que nosotros tenemos o que le damos a todo lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor, dice la palabra, que lo de recibido es de su mano, eso le damos, pero sabemos que todo proviene del Señor, que todo proviene de nuestro Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que está a nuestro alrededor, el Señor nos los ha dado, ¿verdad? Así que podemos, bajo ese entendimiento, bajo ese entendido de que todo proviene del Señor, ya sea tus hijos, tu esposa, tu esposo, las cosas materiales que tú tienes, todo te lo ha dado Dios. Y cuando uno tiene ese entendimiento de que todo lo que tengo, lo que aún está por venir, por llegarme, no ha sido por mis fuerzas, no ha sido porque yo soy muy inteligente, sino porque Dios ha sido bueno conmigo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ha sido su amor, ha sido su bondad, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarte en este momento precisamente del valor de valorar, del ser agradecidos con todo lo que tenemos. Y en en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 25, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y aquí se está refiriendo, los discípulos de Juan se refieren a Jesús. Dice, del que tú, Juan, dabas testimonio de aquel que tú decías que no eras ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Y sabes, dice, aquí vemos que todos vienen a él para que puedan ser bautizados. Dice, pero respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y con esto te estoy diciendo, tenemos que estar conscientes de que todo lo que recibimos viene del Señor. Viene del Señor, todo. Es más, tú me puedes decir, bueno, es que yo he trabajado mucho, me he esforzado, yo porque he estudiado, tengo una licenciatura, tengo un doctorado, tengo una maestría, bueno, podrás tener todos los estudios, pero sabes,
si no fuera porque el Señor te ha dado la capacidad para pensar, para razonar, para entender, para retener, para poder presentar un examen y para poder aprobar, y que el Señor te haya aún promocionado, si no fuera porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros, entonces tú y yo no estaríamos en el lugar. Tú no estarías. Si tú eres una persona que tienes una carrera, tienes un buen trabajo, ¿sabes? Tú debes de reconocer que todo lo que tienes ha sido porque el Señor te lo ha dado. No ha sido tus talentos, no ha sido tu gran sabiduría, no ha sido tu esfuerzo, ha sido el Señor. Si has logrado tener un carro, tienes una casa, si tienes, no sé, un trabajo, un negocio, tú y yo tenemos que aprender a reconocer la fuente de dónde vienen todas nuestras bendiciones, de dónde vienen todas nuestras provisiones o todo el sustento, es el Señor. Así que cuando hoy, si tú tuviste en tu mesa manjares, ¿verdad? O si tuviste arroz, frijolito con tortillas, o lo que hayas tenido, debemos de ser agradecidos por lo que tenemos, porque el Señor es el que ha provisto, porque el Señor es el que nos ha bendecido. Si tienes un techo, si tienes un carro con que manejarte, si tienes a tus padres, si tienes a tu cónyuge, si tienes a tus hijos, es Dios que te lo ha dado. Entonces acá vienen estos discípulos de Juan y le dicen, ¿sabes? Del que tú estabas hablando, refiriéndose a Jesús, vienen a él para ser bautizados. Y el mismo Juan les dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y con esto nos está diciendo aún el Juan, nos está diciendo, todo lo que tú y yo recibimos lo tenemos, pero porque el Señor nos los ha dado. Entonces, con ese entendimiento, tenemos que ahora que tener cuidado, porque a veces nos llevamos nosotros la gloria. A veces decimos, somos nosotros tan sabios, tan grandes, ha sido por mí, y se nos olvida que ha sido Dios el que nos ha dado todo. Entonces tenemos que estar conscientes de que todo lo que recibimos proviene de Dios. Y a veces Dios nos da algo y Él permite que lo podamos recibir. ¿Por qué? Que podamos recibir algo de alguien, pero a veces no lo valoramos. Entonces, ese es otro entendimiento u otra forma que quiero que tú veas las cosas. Si sabemos que Dios nos ha dado todo proviene de Él, entonces también, ¿por qué no lo valoramos? Número 1, entender que Dios nos ha dado todo y ser agradecidos. Pero número 2, ahora que tenemos las cosas, yo te pregunto, ¿tú lo valoras? Ahora que tienes a tu esposa o que tienes a tu esposo, ¿tú lo valoras? Ahora que tienes a tus hijos, ahora que tienes, no sé, a tus padres, que tienes a tus padres, ¿los valoras o ya te has olvidado de ellos? Hay cosas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Y que van a traer felicidad, van a traer gozo, va a traer placer, va a ser un deleite. Pero cuando pasan los años, sigue ese gozo, sigue ese placer. Es como si yo te dijera, cuando tú estás conquistando a tu novia o a tu novio, o bueno, en este caso sería el novio conquistando a la novia, ¿verdad? Cuando tú conquistas a tu novia, o sea, le llevas flores, lo valoras, le das chocolatito, le haces cartita, le llevas serenata. Bueno, yo creo que ya hoy en día ya eso ya no lo hacen, ¿verdad? Hoy en día lo que hacen es que simplemente se comen la torta antes de tiempo, ¿verdad? Estaba viendo un testimonio de una artista que decía, bueno, yo primero para conocernos, para ver si la íbamos a llevar bien, si nos íbamos a entender, nos fuimos a vivir un tiempo y después tuvimos un hijo
y después nos íbamos a casar. Pero vimos que no nos entendimos y que ni aún con los hijos, entonces mejor nos separamos. Fíjate cómo son las cosas hoy en día. Pero qué bonito es cuando el hombre enamora a la mujer, la lleva a un restaurante, le pide la mano, van con la familia, ¿verdad? Le da el anillo de compromiso, le pide que se case, todo eso, ¿verdad? Pero hoy en día ya no lo hacen así. Y al menos eso a mí me tocó vivirlo, ¿verdad? Hoy en día la juventud ya no se brinca todos esos procesos y por eso estamos viendo una generación con tantos problemas, una generación que no es capaz de comprometerse, una generación que no toma responsabilidades, porque dice, ay no, tengo miedo a que si me caso y luego, no, o me caso pero por bienes separados. ¿Sabes qué? Mejor ni te cases porque ya estás predispuesto para que tu matrimonio fracase. Pero ¿sabes qué bonito es cuando el hombre le empieza a cortejar, le lleva flores, la lleva a un restaurante, todo? Qué lindo, ¿verdad? Pero ya cuando se casa, ya no le compra nada, ya no le abre la puerta, ya se olvida, ya no valora lo que tiene. Varones, valoren lo que tienen en casa. Mujeres, valoren lo que tienen en casa. Y yo hoy quiero hablarte de valoramos lo que Dios nos ha dado. Valoramos lo que Dios nos ha dado. Yo te decía, hay cosas que vienen a nuestra vida para que van a traer felicidad, ¿verdad? Van a traer felicidad. Hay otras cosas que vienen para solucionar una necesidad. Y cuando eso viene, si nosotros no lo hemos anhelado, ¿sabes qué pasa? Estamos en la desventaja de no valorarlo. Porque hay cosas que adquirimos simplemente o que vienen a nuestra vida para suplir una necesidad, pero no lo valoramos. Por ejemplo, a veces cuando a los niños se les entrega una tablet y le dices a un niño, le compras, o un iPhone, le compras, ¿verdad? Que sale caro, se lo entregas a un niño. Y tú crees que tu hijo va a tener ese sentido de lo que es, cuánto cuesta un teléfono, una tablet, o sea, y va a valorarlo. No, ¿por qué? Porque no está en la etapa de poder adquirir un teléfono. No lo va a valorar, se le va a caer, lo va a quebrar, el display se le va a romper y entonces va a decir, chamaco, ¿qué hiciste? Pero es que él no va a valorar, ¿por qué? Porque él no entiende lo que le costó, o sea, a él no le costó nada. Y sabes, a veces nosotros estamos así como niños delante del Señor en la forma de valorar esos regalos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado tantos regalos, nos ha dado tantos dones, nos ha dado tantos regalos y no lo valoramos. Y ahora no estoy hablando acerca de como niños en cuanto a la inocencia, no, para nada, sino me refiero a las bendiciones que llegan a nuestra vida, a nosotros, y no las valoramos. No las valoramos. ¿Cuántas bendiciones tú y yo hemos perdido porque no hemos valorado lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos en casa? Miren, la salud, no sé, las cosas las provisiones, no las valoramos, ¿verdad? Y no enseñamos tampoco a nuestros hijos valorar aquellas cosas. Y por eso se rompen, por eso las maltratamos, por eso se terminan, por eso o sea, las cosas materiales un día se van a romper o se van a acabar. Pero otra cosa es que tú, lo que te llega en tus manos, ¡pum!, lo pierdes en un instante. Y todo porque no valoraste o no te costó, no sabes lo que, a lo mejor te lo regalaron tus padres, lo recibiste como herencia,
pero no lo valoraste. ¿Por qué? Porque no te costó nada. Y hay muchas cosas que vienen a nuestra vida que el Señor nos ha dado como bendición, pero por no valorarlo, porque no nos costó, ¿verdad? Por eso lo perdemos. Y yo quiero animarte para que en esta hora el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y aprendamos a valorar todo lo que tenemos. Todo. En Juan, en el capítulo 14, dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Sabes? Esto me lleva a pensar que Felipe, que era un discípulo del Señor, dice la palabra que tanto tiempo estuvo ahí, vio los milagros, vio tantas cosas, tantas maravillas que el Señor Jesús hizo, porque él caminó con Jesús. Y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No me has conocido. Ahora, yo no sé si Dios te está hablando en esta noche, pero ¿cuántas personas pueden tener 10, 20, 15 años en una iglesia congregándose, ¿verdad? O aún hasta sirviendo. Y yo creo que es la misma respuesta que el Señor Jesús nos hace cuando dice: tanto tiempo he estado ahí y no me conoces. Tanto tiempo tú has visto los milagros, has participado de ellos, has visto cómo he sanado, cómo he restaurado, cómo los paralíticos, los que han estado enfermos de cáncer, han sido liberados, han sido sanados. Tú has visto la provisión, cómo he multiplicado, cómo he puesto pan en tu mesa. ¿Y todavía no me conoces? ¿Todavía? Dice: pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Muéstranos. Y regresando con el tema o con el ejemplo del cónyuge, ¿cuántas veces a veces nos llega a pasar? Es como el que tienes, ¿verdad? Tu esposo a tu lado, ¿verdad? Y ni siquiera conoces, imagínate, qué color, cuál es el color favorito, cuál es la comida favorita de tu esposo, de tu esposa. Es algo así, que está a tu lado, estás viviendo, estás conviviendo con tu pareja, con tu cónyuge, y que no lo conozcas, ¿verdad? Que no sepas. O que tienes a tus hijos y que no sepas que cómo son. Ay, es que no sé cómo son. Claro, hoy en día los jóvenes son súper cambiantes, bipolares y de todo. Pero tienes que saber, ¿verdad? Cómo son. Eso es lo que tienes que saber, que son cambiantes. Que acá en casa es de una forma y afuera son otros. Pero imagínate con tu cónyuge, que no conozcas ni cuál es su comida, ni cuál es su color, cuál es su estilo, qué le gusta, ¿verdad? Y los discípulos, de acuerdo a este pasaje, estaban ellos como que, o en este caso Felipe estaba enfocado en una cosa, pero estaban desenfocados en la realidad. ¿Y cuántas veces nosotros estamos enfocados en una cosa, pero totalmente desenfocados en la realidad que se está viviendo hoy en día? ¿Por qué? Porque a veces estamos enfocados enfocados en nuestros problemas. Tantos son los problemas que nos agobian que no nos enfocamos en la realidad de lo que se está viviendo. Y yo te decía, a veces podemos tener 15, 20 años y no conocer al Señor. Que asistimos a una iglesia, que nos congregamos, hasta podemos servir
en la iglesia, pero no conocer al Señor o nunca haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Es como que la gente puede estar 20 años en una iglesia y que no hable, no tenga el bautismo del Espíritu Santo, que no hable en lenguas. O sea, ¿no? Y si tú eres uno de ellos, sabes que urgentemente necesitas conocer al Espíritu Santo y recibir su bautismo. Porque tú no puedes estar así. ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? Y por eso el Señor le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto, el que camina conmigo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado contigo y cómo es que no me conoces? Y hoy ese es un gran problema. Un gran problema. Y digo la iglesia porque el Señor está hablando a la iglesia, al que dice conocer al Señor. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer, de buscar al Señor, pero que todavía no le conoces? No has tenido un encuentro con el Señor. Y sabes, nuestra vida se convierte en una religiosidad. Nuestra vida, cuando venimos a la iglesia, en lugar de estar buscando la presencia de Dios, si somos aquellos de los que estamos enfocados en qué, en el teléfono, a ver a qué horas me entra la llamada de mi jefe, a ver a qué horas me habla mi esposo, mi esposa, o si me habla mi hijo, porque vamos a la iglesia y nos enfocamos, a ver, estamos con el teléfono así, con un ojo viendo al que está predicando, ¿verdad? De enfrente, pero con el otro estamos hacia abajo, viendo a ver a qué horas me entra la llamada del jefe para salir rápido, o para irme cuando el esposo me dice ya tengo hambre, o cuando... No, enfócate. O a ver a qué horas me entra el chisme de no sé fulano, perengano, o estamos en el WhatsApp en contacto con otras personas. Y sabes, y a veces sentimos que el Señor hoy no estuvo presente en la iglesia, hoy el Señor no estuvo en ese tiempo, ese domingo, porque ¿sabes qué pasa? Porque la presencia de Dios, la unción, lo que el Señor quiso hacer en tu vida, tú no se lo permitiste y te pasó de largo y pasó a otra persona. Pero no penetró a tu vida porque tú estuviste enfocado en el teléfono, pero no enfocado en recibir la palabra, en recibir de la presencia del Señor. Sabes, cuando tú vayas a la iglesia, tú tienes que desconectarte ¿de qué? Del mundo físico para recibir del Señor. Porque si tú no te desconectas del mundo físico, tú no vas a poder recibir las bendiciones de arriba. No vas a poder recibir las bendiciones que vienen de arriba. No vas a poder recibirlas. Porque estás enfocado en el mundo físico, en las cosas que te están perturbando, en las cosas que precisamente te quieren sacar de la presencia de Dios, pero tú no has tenido discernimiento. Así que cuando vayas a la casa del Señor, y si sales de la misma manera, ¿sabes por qué ha sido así? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? Porque tu visita fue una visita más bien que hiciste, y esa visita o ese ir o ese reunirte al buscar al Señor no fue efectivo porque tú estabas enfocado en este mundo. Hay mucha gente que va a la iglesia y el diablo le roba la palabra porque no ha sabido entender que para ir a la casa de Dios tenemos que desenfocarnos de todo lo que está a nuestro alrededor para enfocarnos en Él. Y para eso, cada miembro de la iglesia tiene que desconectarse, tiene del celular, tiene que apagarlo, tiene que ponerlo en mute, en silencio,
y aprender a recibir. Aprender a recibir. Y por eso hay mucha gente que tiene años en el evangelio, años, que dice conocer al Señor, pero verdaderamente no le conoce. Por eso el Señor le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo he estado contigo, yo he estado aquí caminando, pero ¿cuántos? 3 años y no me has conocido, no has visto al Padre. ¿Sabes por qué? Porque no valoramos la casa, no valoramos la presencia de Dios. Y sabes, porque si no valoramos lo que no nos cuesta, o sea, hoy en día la iglesia tiene clima, las iglesias tienen clima. Uno no podría a lo mejor decir: yo no puedo ir a una reunión porque no hay clima, entonces yo no voy a ese lugar. Entonces estamos buscando, ¿verdad?, el lugar, estamos buscando la comodidad, pero no estamos buscando la presencia de Dios. Tenemos clima, tenemos sillas cómodas, tenemos un lugar bonito, ¿verdad? Hay de todo. Pero a veces no valoramos lo que no nos cuesta. Lo que no nos cuesta. En Mateo capítulo 13, en el versículo 7, dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí te está hablando del buen sembrador. Es una parábola que el Señor estaba dando a sus discípulos. Y hablaba acerca de esa semilla, del terreno también, de la tierra. Y cómo esa semilla, algunas cayeron, dice que en pedregales, ¿verdad? Otro en espinos, y bueno, pero acá esta dice: y parte cayó, o sea, de la semilla, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué pasa? Tú sabes que para que se pueda sembrar, haces como que un hoyito, un huequito, pones la semilla y luego lo que haces es cerrarla y luego se le tiene que poner agua. Y luego más, no puedes poner una semilla pegadita a la otra, la tienes que separar. Y luego haces otra vez un hoyito, pones la semilla, lo tapas y le pones agua. Bueno, cuando te habla acerca de que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, a veces nosotros recibimos la palabra del Señor, pero ¿qué pasa? Como dice la palabra, que nuestros problemas vienen a ahogar ¿qué? La palabra. En el momento de que nosotros vamos a enfrentar los problemas, nosotros tienes una situación, ¿sabes? No la puedes enfrentar, no puedes salir victorioso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos recibir la palabra porque hay cosas, ¿sí?, que están ahogando nuestra vida. Es un ejemplo: tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ir a la casa del Señor, ¿verdad? Te vas a congregar, pero de repente llegas y no puedes recibir la palabra. Quizá la palabra se te hace pesada, quizá la palabra, o sea, te conviertes en una persona que te vuelves, la palabra para ti puede hacer mucho ruido, y te empiezas a silenciar de la palabra, pero no quieres recibirla. ¿Por qué? Porque te estás sobrepasando los problemas, y los problemas vienen a tu vida y te ahogan, ¿verdad? Y tú no puedes recibir la palabra porque es más lo que estás pensando en los problemas, es más lo que estás tratando tú de solucionar tus problemas, y no dejas que el Señor a través de la palabra te hable, te dé la sabiduría para tomar decisiones, te dé aún la salida, ¿verdad? Y que la misma palabra sea la respuesta a tu necesidad y a tu problema, sino que tú estás cargando con esos problemas. Entonces llegas a la iglesia
Y tú dices, ay, es que no me entró nada, la verdad es que no sé ni de qué habló el pastor. No sé lo que dijeron, pero porque traes o llevas muchos problemas y están aquí en tu mente, en tu corazón, y entonces la palabra no puedes recibirla, porque hay cosas en tu vida que la ahogan y nosotros tenemos que sacar aquello que está matando la palabra. Saca lo que mata la palabra. Saca aquello que no permite crecer esa semilla. El sembrador es aquel que pone la semilla y luego lo que viene es ponerle agua. ¿Te das cuenta? El sembrador dice que pone la semilla, lo tapa y después hay que ponerle agua. Si nosotros recibimos la semilla, ¿de qué manera? Si nosotros recibimos la semilla y no le ponemos agua, pues se va a secar. Se va a secar. Y cuando la semilla cae en tierra árida, porque no está mojada, no está húmeda la tierra, porque no se le ha puesto agua, no tiene irrigación del Espíritu Santo, ¿sabes? Se va a secar. Por eso muchas personas dicen, bueno, hoy recibió la palabra. Hoy jueves recibe la palabra, hoy domingo recibe la palabra. Pero si tú no le pones agua, no te llenas del Espíritu Santo, ¿sabes? Pues se va a secar esa semilla. Y sabes, nosotros como pastores, nosotros ministramos al pueblo. Nosotros como pastores les damos la palabra, ¿verdad? Nosotros oramos, nosotros les ministramos de acuerdo a sus necesidades, por provisión, por sanidad, por la gente que está en depresión, la gente que está pasando por alguna situación familiar. Podemos orar, pero si tú, cuando viene esa palabra, la tierra no está húmeda, ¿verdad? Y no le pones agua durante toda la semana, esa semilla se seca. Y tú dices, ay, yo no me acuerdo de la palabra que dio el pastor, ni sabía. ¿Por qué? Porque tú no has puesto agua. Es bien importante que entendamos que este punto no se nos puede pasar. No podemos nosotros dejar de poner el agua. El agua es del Espíritu Santo. Tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. No todo es la parte de los que los pastores lo hacen. Dios da a sus siervos la palabra para que tú la recibas. Pero también depende de cómo la recibes. Cómo está el terreno. Si el terreno está seco, está árido, ¿sabes? Pues entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo va a crecer? No se puede. Si no tienes tú una vida de comunión con el Espíritu Santo, no tienes una vida con Dios, tu vida va a estar seca. Y sabes, la semilla que se sembró en ese terreno se va a perder. Se va a perder. Y a veces nosotros hacemos que las circunstancias que uno pasa, que uno vive, ¿verdad? Dure más o dure menos. Dure más o dure menos. Y eso va a depender de ti. A veces hay situaciones que duran más tiempo. Dios trabaja con nosotros, trata con nuestro carácter. Nos está puliendo con otras personas, con tal situación. Pero a veces se alargan más. ¿Por qué? Porque nosotros no aplicamos la palabra o no la estamos regando. Y nos desesperamos y queremos solucionar las cosas en base o de acuerdo a como yo creo. Y lo que hacemos es que reaccionamos, ¿verdad? En lugar de ir a la fuente, en lugar de llenarnos de Él. Y por eso yo te decía, a veces hacemos que las circunstancias que estamos viviendo duren más o duren menos.
El Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Un plan perfecto para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Pero si nosotros tenemos la tierra seca, si nosotros tenemos la tierra árida, ¿verdad? Si nosotros, vulgarmente dicen por ahí, metemos la pata, ¿verdad? El fruto que Dios nos quería dar, o más bien que nosotros necesitamos dar, no se va a lograr, no se va a dar. Es como lo que pasó con Adán y Eva al inicio, en el Génesis te habla. Dios tenía un plan para Adán y Eva perfecto, hermoso, pero ellos metieron la pata. Al comer de ese árbol que el Señor les dijo, ustedes no pueden comer de esto. Y todo cambió. Y uno dice, ay, Adán y Eva, por eso estamos así. Pero hoy en día somos como esos Adanes y como esas Evas, ¿verdad? A diario metemos la pata. Así que no digamos, ay, es que Adán, y por si no fuera por... Nosotros también la regamos, nosotros también nos adelantamos a los procesos de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, pero por nuestra terquedad, por nuestra inmadurez o por nuestra necedad, a veces la regamos y hacemos cosas que no, y el Señor dice, ok, pues te comiste ya la torta antes de tiempo. Te quisiste casar con este cabezón, pues ni modo. Te quisiste ir de la casa y mira, pues las consecuencias son estas. O sea, la regamos y queremos que Dios nos bendiga. ¿Sabes? También hay un precio. El precio de nuestra desobediencia también tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias, pero queremos que Dios nos bendiga en medio de nuestra desobediencia. Queremos que Dios no se olvide de nosotros y tenga misericordia en medio de toda nuestra terquedad y malas decisiones que hacemos. Entonces, Dios tiene un plan perfecto. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca en nada, en nada. Pero los procesos que uno pasa, las situaciones que uno vive, ¿verdad? Eso depende de las decisiones que nosotros tomamos. Así que no le echemos la culpa a Dios y no digamos, Señor, es que tú no me respondes. Mejor preguntémosle al Señor, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? ¿Cuál es la enseñanza? En el Salmo 27:4 dice, el salmista escribe este salmo y él dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Él dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Sabes, vemos aquí en este salmo que en el corazón del salmista había un deseo de estar en la casa de Dios. ¿Por qué había? Mira, él era un rey. Él tenía todo, ¿verdad? Él tenía todo. Él tenía riquezas, podía agarrar mujeres, las que él quería. De hecho, tomó a una, ¿verdad? Y tuvo sus consecuencias. Tuvo sus consecuencias. Pero cuando toma a Betsabé y tienen un hijo, este hijo no se logra, muere. Y él dejó de orar, de pedir, de clamar, de ayunar, de llorar por este hijo. Y una vez que muere, él se limpió como que las lágrimas y de todo. Pero
No es de que estuvo ahí con un luto enorme, no, sino que él, yo creo que cuando él se vio en la posición de perder la presencia de Dios, fue lo que más le costó, lo que más le dolió, lo que él valoraba, la presencia de Dios. Y él dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Cuántas veces nosotros deseamos más las cosas materiales que la misma presencia de Dios? Y sabes, él decía, porque en la casa del Señor, el salmista decía, o sea, David decía que había un anhelo tan fuerte de estar en la casa de Dios, porque él sabía que ahí es donde había restauración, donde había pan, donde había provisión, donde estaba la sanidad en todas las áreas de su vida. Y él anhelaba estar en la casa del Señor. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios con la actitud correcta, es cuando nosotros deseamos tener un encuentro con el Espíritu Santo. Dice que solamente en la casa del Señor es cuando nosotros podemos ver la hermosura de nuestro Dios. La hermosura de nuestro Dios. Hoy en día hay personas que no se pueden congregar. ¿Por qué? Lo tienen que hacer a escondidas. Por el esposo, que por la esposa, que por lo que sea, ¿no? O en otros lugares donde se prohíbe, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos. Pero yo te pregunto, tú tienes la oportunidad de congregarte. Nadie te está poniendo, no estamos siendo perseguidos, que te pongan una pistola, que estás a punto de perder la vida si te ven en la iglesia. Tenemos la oportunidad y a veces no la valoramos. A veces preferimos quedarnos en casa porque simplemente hoy quiero quedarme dormido, porque simplemente quiero ver una película, quiero ir con mi familia a tal lugar, ¿verdad? Y tenemos toda la semana, pero el día de congregarnos, de reunirnos, no valoramos. Y te das cuenta que eso se está viendo demasiado en estos tiempos y se va a ver más fuerte. Y yo te lo estoy advirtiendo porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que en los postreros días, las cosas que iban a acontecer, que el amor de muchos iba a enfriar. Y seguramente yo sea repetitiva en los temas, pero son como consejos, como algo que yo, lo personal, no quiero que me pase. Y yo le pido a Dios, ayúdame a permanecer en tu presencia, a buscarte, a estar siempre, Señor, con ese fuego, ¿verdad? Con el filo con tu palabra, y nunca apagarme. Pero yo también lo anhelo para tu vida, que tú no te puedas apagar, que cuando vayas a la casa del Señor, verdaderamente anheles estar en su presencia, que sea para ti la iglesia un refugio, que sea para ti un lugar de descanso, un lugar donde digas, cómo anhelo estar en la casa del Señor y contemplar la hermosura de nuestro Dios. Mira, cuando yo voy a la iglesia, para mí es un deleite. Y todo lo que Dios me ha enseñado, me ha permitido hacer, yo lo disfruto y lo hago con pasión. Si me toca dirigir la alabanza, si me toca, no sé, si tengo yo que enseñar a los niños, yo sé que lo voy a hacer con pasión. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor ha hablado en mi corazón. Que todo lo que hagas, no hagas mi obra indolentemente. Hazlo con pasión, hazlo con fuego. Pero cuando vengas a adorarme, cuando vengas a buscarme, también hazlo con pasión, hazlo con entrega. Y yo quisiera, de verdad, yo te animo
que nos convirtamos como el salmista, como David, que anhele estar en la casa del Señor, que anhele estar en su presencia, que anhele estar y valoremos y aprovechemos cada minuto que estamos en la casa de Dios. Así que cuando estés en la casa del Señor, no te distraigas ni con el celular, ni con nada. Y el que está a tu lado te está, oye, que mira, oye, que... No, mira, espérame, vamos a poner atención. Al final platicamos, al final hablamos, pero vamos a recibir del Señor. Porque este día mi vida va a salir diferente. Vamos a cambiar, ¿verdad? Eso es lo que el salmista anhelaba. Eso es lo que el salmista anhelaba. Y en Marcos 5:20 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y en este punto, y con este voy a terminar, este pasaje que te acabo de leer, este versículo de Marcos 5, se está refiriendo al hombre de Gadara, en Gadareno, conocido como el Gadareno, ¿verdad? Pero porque estaba en la región de Gadara. Entonces, este hombre era un hombre que estaba endemoniado, estaba poseído, nadie podía controlarlo, ¿verdad? Porque cuando hay una posesión demoníaca, o sea, no hay hombre que pueda controlarlo. Dice que lo tenían atado con cadenas y con grilletes y aún lo rompía. Lo rompía. Y luego andaba él ahí en el panteón, ¿verdad? Ahí andaba y hacía de las suyas. Yo creo que era... Ahí se comunicaban con los demonios y de todo. Imagínate. Entonces, yo creo que ¿cuál más le tenía miedo? Pero dice la palabra que cuando Jesús se acerca a este hombre, le empezó a decir, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Has venido aquí a atormentarme. Pero dice la palabra, el versículo que te leí dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, no, creo que no es el versículo que les di, sino es más adelante. Pero dice la palabra que él le decía, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? ¿Qué tienes contra mí, no? O conmigo. Y el Señor le dijo, cállate y sal de él. Sal de él. Y entonces, claro que los demonios al instante tuvieron que obedecer. Pero, ¿sabes? Dice que salieron esos demonios y se fueron a un hato de cerdos que estaba por ahí, ¿verdad? Y cuando salen, dice que se va a los cerdos, y esos cerdos se van a un despeñadero, ¿verdad? Y entonces después ve la familia o la gente de esa región, encuentran a ese hombre de Gadareno sentado en sus cabales, bien vestido, yo creo que limpiecito, ya todo diferente. Y sabes, lo primero que le dice este hombre de Gadareno, el Gadareno, a Jesús, le dice, déjame ir contigo. Y el Señor no se lo permitió, sino aquí está el versículo que te leí, que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, dice la palabra, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo te pregunto, cuando tú recibiste a Cristo, ¿te fuiste a tu casa a publicar lo que el Señor había hecho? Cuando tú recibes un milagro del Señor, tú lo andas publicando, lo andas diciendo, le das la gloria a Dios que Él fue el que lo hizo.
¿Lo publicas en tu trabajo o en la escuela, con tu familia, o te lo guardas o te lo quedas? Lo que el Señor ha hecho contigo, tú hablas, tú testificas, porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente se queda callada, donde la gente no quiere decir nada, porque me da pena, porque me da vergüenza, porque qué van a decir, que sí, ya hoy en día ya ven que todos los ataques o las cosas que se están levantando, y para qué quieres, ¿no? Y que tú hablas de Dios. Dime, porque sabes, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida no es para que te quedes callado, sino para que tú puedas testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Así que hay tantas cosas que Dios hace a diario, y tú le compartes a otros del Señor, tú le hablas a otros de Cristo, de cómo Cristo te sanó, de cómo Cristo te proveyó, de cómo Cristo te restauró, de cómo Él te sacó de esa depresión, de ese temor que tenías, de cómo el Señor ha sido tan bueno contigo, que mira, ha mostrado su mano poderosa, porque la gratitud y la gloria tiene que ser para nuestro Dios. Tiene que ser para nuestro Dios. Y por eso el Señor, cuando sanó, dice que a 10 leprosos nada más uno regresó a darle gracias. Porque estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha ingratitud. Hay mucha ingratitud. Pero tú y yo, que conocemos al Señor, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hablarles a otros de Cristo. Tenemos que hablar y decir, mira, Dios, yo pasé por esta situación económica, pero el Señor me proveyó, y yo te quiero invitar para que tú puedas conocerle, para que tú puedas acercarte a Él, para que tú lo recibas. Pero tenemos que hablar, no podemos quedarnos callados. Este gadareno habló, quería ir con el Señor, y le dijo, no, porque tú me vas a servir más en esta región. Tú vas a dar a conocer el Evangelio en esta región que si vas conmigo. Y el gadareno se encargó de hablar a toda su familia, y los de ese pueblo les empezó a decir, miren, alguien vino a romper mis cadenas. Y el Señor, ¿cuántas veces ha roto tus cadenas? Él los liberó. ¿En qué hoyo, en qué oscuridad estábamos? Sin embargo, el Señor rompió las cadenas y nos sacó, y no le importó haber metido su mano en ese lodo para rescatarnos. Entonces tú y yo tenemos que testificar, entonces tenemos que hablar. Valoramos lo que Él hizo por nosotros, valoramos lo que Él ha hecho. Porque cuando nosotros valoramos, ¿sabes qué? Testificamos. Cuando nosotros valoramos, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hacemos? Deseamos estar en la casa del Señor. Cuando nosotros aprendemos a valorar, ¿sabes qué? Valoramos la palabra que nos dan. Son los puntos que te estoy mencionando. Y cuando nosotros valoramos las cosas del Señor, ¿sabes qué? Valoramos su presencia, valoramos su palabra, valoramos su espíritu, valoramos los regalos que Él nos ha dado, valoramos, ¿sabes qué? Todo lo que Él nos ha dado. Así que todo lo que tú tienes no ha sido por tu esfuerzo, no ha sido por tus manos, no ha sido por tu voluntad, no ha sido porque tienes gracia, carisma, eres buena onda, no. Es porque Dios te lo ha dado. Es porque Dios ha estado ahí. Y sabes, y por el simple hecho de que el Señor te lo ha dado, pues tenemos que ser agradecidos. Porque todo si proviene de Él, si no valoramos lo que Él nos ha dado, lo podemos perder. Lo podemos perder. Si tú y yo no valoramos la presencia de Dios, la podemos perder. Si tú tienes a tu familia a tu alrededor, si no la valoras, la vas a perder. Si tú no valoras, hombre, escucha bien, si no valoras a tu esposa, la puedes perder. Si tú no valoras a tus hijos, los puedes perder. Si tú no valoras el trabajo que tienes, lo puedes perder. Si tú no valoras a tus padres, lo puedes perder.
Pero sabes, David dijo, una cosa he demandado al Señor y esa voy a buscar. Y es la presencia de Dios. Más que las cosas materiales, más que todo eso, si no valoramos la presencia de Dios, la podemos perder. Eso es lo más valioso. La presencia de Dios. No se te ocurra menospreciar lo que tenemos. No menosprecies el lugar donde estás comiendo el pan espiritual. Es más, yo te digo, no menosprecies esta palabra, porque lo podemos perder. No menospreciemos los tiempos que tenemos con el Señor, porque lo podemos perder. No menosprecies su presencia, la presencia del Espíritu Santo, porque un día quizá lo recibiste, lo tuviste, pero así lo podemos perder. Lo podemos perder. Y sabes, yo creo que tenemos que estar conscientes y recibir este mensaje que el Señor está dándonos. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, porque en medio de esta transmisión, Señor, aún yo sé que tú tocas los corazones, Señor, de cada persona que se ha conectado. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que nos puedas hablar y nos puedas redarguir, Señor. Hay cosas que tú nos has dado, Señor, pero que hoy en día no la hemos valorado, Señor. Y quizás hay muchas cosas que hemos perdido, pero porque no nos costó. Pero cuando hay algo que nos cuesta, es cuando valoramos, Señor. Pero a ti te costó, Padre, tu Hijo. Lo diste, lo entregaste en la cruz. Derramó su sangre por nosotros. Dio su vida por la humanidad, Señor. Por aquellos que dijeran, sí, te recibo. Y yo quiero, Señor, pedirte que nos ayudes, Señor, a valorar lo que ahora tenemos. Que no echemos en saco roto, Señor, este mensaje, sino que atesoremos en nuestro corazón esta palabra y nos demos cuenta, Señor, de aquellas cosas que tú nos has dado y que ahora, hoy en día las aprendamos a valorar. Pero también, Señor, si tenemos tu presencia, si tenemos a tu Espíritu Santo, aun si tenemos dones, si tú tienes dones, amada iglesia, valora lo que Dios te ha dado, porque todo ha sido por Él y para Él y viene de Él. Valora esos dones y ponlos al servicio de Dios, porque cuando no los valoramos, lo podemos perder. Así que en el nombre de Jesús te entregamos, Señor, y te damos gracias, Señor, todos esos dones que nos has dado. Gracias, Señor, porque todo proviene de ti. Gracias, Señor, por los regalos. Han sido tantos que nos has dado, Señor. Han sido tantos. Y ayúdanos, Señor, a poder multiplicar cada uno de ellos, Señor. Que la palabra que nos has dado la valoremos. Y que esa semilla que se ha sembrado en esta noche, ayúdanos para que pueda crecer. Que los problemas que vivimos no ahoguen esta palabra, sino que podamos dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús. Si tienes problemas en tu familia y quizás estás a punto de perder, este mensaje es para ti.
Valora lo que tienes en casa. Valora lo que tienes en casa. Y clama por tu familia. Clama por tu familia. Y empieza a hacer esas cosas que habías dejado. Esas atenciones que tenías con tu esposa. Empieza, vamos varón, hazlo, yo te animo, porque si no estás a punto de perder algo. Valora a tu familia, valora a tus padres. A tus padres. Todo lo recibimos porque Dios ha sido bueno. Dios nos los ha entregado. Dios ha sido bueno. Pero tenemos que aprender a valorar. Y por eso te decía, lo que no nos cuesta, entonces no lo valoramos. Pero sabes, no recibimos nada si no fuese por Él. Nada hubiésemos recibido, como le dijo el Señor, como le dijo Juan, le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos has dado. Te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú derramas a favor de nosotros. Gracias por la salvación. Aquellos que nunca le han dicho, Jesús, ven a mi vida. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Padre, perdona mis pecados, me arrepiento. Te recibo como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Y gracias porque hiciste un sacrificio perfecto en esa cruz para que hoy en día yo pudiera tener vida. Gracias por el sacrificio. Te costó tu vida, derramaste tu sangre y yo te lo agradezco. Voy a valorar lo que en esta noche estoy recibiendo. Y gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, pues qué bueno que recibiste el mensaje y yo pido a Dios que podamos ponerlo por obra. Gracias por conectarte y que tengas una bendecida noche. Dios te bendice. Chao.